Hola familia Furgo en Ruta. ¡Saludos! Bueno, empieza una nueva etapa de Furgo en Ruta después de 6 meses recorriendo toda la costa este de Australia, conociendo las maravillas, las playas, los bosques, la fauna de Australia. Finalmente cambiamos de planes y la Big Lap, la gran vuelta que teníamos pensado hacerla por el norte y dar toda la vuelta, pues cambió un poco el plan. Bueno, como saben, si nos van siguiendo, tuvimos ahí una volcada, tuvimos un problemita que nos paró durante más de un mes y luego hace muy poquito también estuvimos casi un mes parados para arreglar la caja de cambios, así que hemos perdido más de 2 meses arreglando cosas y claro, todos estos imprevistos han hecho que se nos tire el tiempo encima, llegan épocas de calor, llegan épocas de lluvia y aquí hay que cuadrar todos los tiempos teniendo en cuenta la meteorología siempre. Así que prácticamente hemos descartado ir hacia el norte, aunque ya saben que en Furgo en Ruta nunca se sabe, pero prácticamente está descartado. Y nos vamos hacia el centro de Australia, lo que le llaman el Outback, el desierto. Vamos en dirección a la montaña sagrada de Australia, la montaña roja. Así que nada, acompáñennos, suscríbanse para no perderse ninguno de los detalles porque familia es gigante, miren las distancias, o sea, todo está muy lejos, nos vamos absolutamente en medio de la nada. O sea, no sabemos exactamente a qué nos estamos enfrentando, ya llenamos la nevera y todo de alimentos. Gasolina. Y bueno, si os animamos a suscribiros porque estamos a punto de llegar a los 200.000 seguidores y nos encantaría poderlo celebrar con vosotros en las próximas semanas con una gran sorpresa. Así que bueno, vamos con esta nueva etapa de Furgo en Ruta. ¡Vamos! ¡Vamos, Furgo en Ruta! Vamos, Furgo en Ruta, hacia mil rincones con 1000 canciones. Vamos, Furgo en Ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Bueno, pues ahora sí empieza la segunda etapa de la Vuelta a Australia. Nos vamos para el centro, nos vamos para el Outback. Ahí, cámara conectada. Ahí va. Caja de cambios nueva, embrague nuevo, un par de cositas que le arreglamos ahí, un par de empaques que estaban como soltando aceite. Bueno, la verdad, la hemos dejado como nueva la Wallaby. Y esta noche hemos dormido en esta rest area. Es un lugar donde puedes estar solo 20 horas para descansar y ya. Y está muy cerquita de Townsville. Desde aquí empieza el viaje hasta el corazón de Australia, una de las zonas más aisladas del país y la montaña sagrada de los pueblos originarios de aquí de Australia. Se viene una aventura que ni nosotros sabemos qué es lo que se viene, pero estamos muy entusiasmados, la verdad. Bueno, y menos mal que tenemos aire acondicionado acá, porque hemos levantado a 16 grados, estaba muy bien, muy fresquito, pero a la que ha salido el sol, te asas. Sí, uno de los temas que tendremos que afrontar en esta zona es la diferencia de temperatura entre la noche y el día. Aquí en el desierto, y en el día puede hacer un calor horroroso, es la imagen que tenemos del desierto, mucho calor, pero durante la noche bajan las temperaturas y puede llegar pues prácticamente a 0 grados, ¿no? Por suerte estamos en una época que todavía no ha llegado el verano y no está tan caluroso como si vienes aquí en pleno verano, que también se vuelve insoportable. Y mira, esta ruta lo que más compartes es con los trenes. Hostia, sí, mira, ahí viene. Atención, el megatren. Son de transportes, no son turísticos ni de pasajeros ni nada. Y luego camiones. Nos han dicho que vayamos con cuidado porque hay camiones larguísimos. Ayer nos cruzó uno con 5 remolques. O sea, 5 remolques. No se terminaba nunca más el camión. Bueno, y recientemente recordarán que tuvimos ese adelantamiento, yo diría, ¿cómo le podemos decir? Pues salvaje o un poco irregular, que nos hizo un camión de doble remolque y nos tuvimos que tirar para la banqueta porque si no nos tocaba, ¿no? Así que, pues imagino, depende del camionero, habrá alguno bien responsable, pero hay algunos otros que que van a saco y tenemos que estar atentos a los camiones, realmente.
Bueno, ya en estos primeros kilómetros de ruta estamos sintiendo dos grandes diferencias en cuanto a lo que veníamos. Estábamos en zona de bosque húmedo tropical, con los árboles más grandes y más exuberantes de toda Australia. Ahí en el Daintree veníamos de zonas, ríos con bastante agua para ser temporada seca, mientras que aquí pues ya ves, todo muy seco, unos arbolitos bajos todos, chaparritos. Todavía no se siente como un ambiente como de desierto, pero sí se siente mucho más seco todo. Y ya ves, hemos pasado por un río que apenas tenía un riachuelo. Y hay otra cosa que nos ha dado mucha pena, que estamos viendo mucho más aquí que en otras partes, ¿eh, Marta? Sí, la carretera está llena, pero llena de canguros muertos a los lados. Y muchos se nota que son de hace muy poquito. O sea, es que a la noche, cuando estuvimos durmiendo ahí en la área de caravanas de hoy, a la noche, toda la noche siguen pasando camiones y los camiones no tienen problemas, o sea, no van a frenar por un canguro y bueno, y entiendo que también por seguridad del camión pues no paran, pero es que te rompe el corazón ver la cantidad de canguros muertos en estas carreteras, o sea, es una cosa. Nos habían dicho que existían unas cosas que tú pones y hace un ruido y los ahuyenta. Dudo de la capacidad de esa cosa, la verdad, pero bueno, no sé, pero bueno, en fin, sí. Creo que nos tenemos que ir acostumbrando a eso. Mira, estamos llegando a Charters Towers Region. Claro, y aquí está lleno ya de museos y de todo el simbolismo minero, porque si algo caracteriza el centro de Australia es por la minería. Se da mucho que hay un tipo de trabajo que van en aviones a buscar a la gente en la costa, que es donde vive el 80 o el 90% de la población australiana. Los suben a un avión, se los llevan para Lowpack, para el centro de Australia, trabajan durante 2 semanas y los regresan en avión porque está tan lejos, ¿sabes?, que si lo tuvieran que hacer en transporte rodado tardarían la vida. Y ahora vamos a poner gasolina aquí a la izquierda porque nos han dicho: pueblo que veáis, pueblo, poned gasolina porque no sabes cuánto queda, si en el próximo pueblo va a haber diésel o no, ¿sabes? Como que no, hay que asegurarse. Sí, en esta zona no sé si es tan así, porque pues creo que todavía no estamos tan apartados, pues acabamos de salir de Townsville, como el que dice. Pero bueno, mira que tenemos el primer depósito ya por debajo de la mitad, eso sí, tenemos el segundo depósito entero. Pero bueno, me quedo más tranquilo poniéndole gasolina, estando todo a tope y pues ya. Y has visto que gasolinera más chiquita, ¿eh? Esto también es un poco distinto. Hasta ahora todas las gasolineras eran gigantes y aquí pues son 3 surtidores, no, ya. 3 surtidores. Y mira la motito que lleva la señora. Hostia, qué bueno. Y lleva una placa solar. A ver, plaquita solar. Voy a bichear. Hi. What a good vehicle. Both are beautiful. It's camper, no? Yes? No, Okay. I do have one, Yeah? but that's just trailer. Wow, so you have one for your moto. Oh, Yeah. How is it? Yeah. I think it's the dream of lot of motorcycles. Yes. Isn't it? Definitely. Wow. Yeah. And it's usual here in Australia, having the camper with the moto? Yep. Yeah? Yep. I never saw that. We just did a big charity ride all the way up to Cooktown. Yeah? There was 320 of us. Oh. Yeah, well, it's perfect. It's perfect. It was. Congratulations. Fantastic. Tiene 2 ruedas, ¿eh? Sí, sí. Yeah, two wheels. Yeah, You have one rear and 2, and that is The opposite. Ah. Sí, ella tiene una detrás, 2 delante y el marido o el amigo al revés, mira. Wow. Hey mate, how are you? Qué curioso. Wow. It's amazing, the motorcycles. Yeah, you like 'em? Yeah, Cool. congratulations. La señora nos explicaba que tiene uno más grande, que es realmente un camper, pero en este caso pues tiene la tienda de campaña y abajo todo para cocinar, con todo. Me parece fantástica la idea, ¿no? Y van en pareja, cada uno con su moto y todo para acampar. No, es que Australia es el paraíso del camping, lo encuentras en cualquier tipo de vehículo, pero con moto es algo que no habíamos visto todavía. Y menos este tipo de moto. Este tipo de moto, como Porque a tipo, veces, ¿no? claro, te adelantan motos y no sabes muy bien si es viajero o si no. Sí. Pero esto lo ves y dices, wow, es que mira, está con placas solar. No, no.
fantástico, me encanta. Creo que nos vamos a encontrar muchas sorpresas aquí en el Outback, ¿eh? Tiene pinta. Esta es la de diésel, Premium 98 y está a 1,88. Bueno, aún no es muy caro, porque ya nos han avisado que cuanto más al centro, más cara se vuelve la gasolina. Así que mejor meterla cuanto antes. Sí. Sí, típica gasolinerita con, bueno, 4 cosas para llevar. Y me he pedido, soy adicta al café malo. Me gusta el café de las gasolineras porque es más aguado. En las cafeterías me lo hacen muy fuerte y no me gusta. Pero el café de gasolinera me encanta. A María lo odia. Y mientras Marta va a pagar la gasolina, aprovecho que hay una red de Wi-Fi abierta para conectarme a internet y poder ponerme un poco al día. En estos casos, lo primero que hacemos, como siempre, conectarnos a CyberGhost VPN. Esto es especialmente importante cuando estamos en una red abierta, ya que CyberGhost VPN te genera un túnel para evitar que la gente pueda acceder a tus datos. De esta manera puedo conectarme completamente seguro. Conectarse es así de fácil. Entro en la aplicación y le doy a conectar. Automáticamente se me conecta en Australia y ya tengo mis datos protegidos. Además nos permite estar hasta en 7 dispositivos y nosotros pues estamos en los 2 móviles, los 2 ordenadores, la tablet. Y ahora con el link que te dejo en la descripción puedes conseguir CyberGhost VPN con un 83% de descuento. Apenas te cuesta 2 euros al mes, que es nada, y tienes tus datos protegidos. Y por si tenías alguna duda, tienes los 4 primeros meses gratis para probarlo. Si no te gusta, te devuelven el dinero. Thank you. Café del malo. Café del malo, el que Ya te sabes que a mí gusta. me encanta esto. Bien, bien, no hay como un buen café del malo. Hoy te digo que íbamos a encontrar varias sorpresas en el Outback. Mira, lo que te decía antes. Miren, miren. 1, 1, 2, 2, 3 3, y 4. 4. ¿Y qué pone? Fuel for the Outback. Ah, wow, claro, tú dirás. Lleva cantidades como... Son como pequeños trenes sin vías. Ojo, el motor, o sea, la fuerza que tiene que tener el motor de estos camiones para cargar tantísimo peso. Qué locura, tío. De locos. En el Outback todo es posible, familia. Me espero cualquier cosa. No solo canguros, hemos encontrado ya varios cerdos también, tipo jabalís, y vacas. Una vaca o un toro, no sé, gigante, pero muy grande, también muerto. Y saben que las vacas son el animal más peligroso o que causan más muertes en Australia. Qué fuerte, ¿eh? Pero Claro. yo pensaba que era el cocodrilo, Te dice, cuidado con el cocodrilo, el cuidado con el casuario, tiburón, cuidado con... las arañas, las serpientes. No, las vacas. las vacas. Y es por eso, es por accidentes que causan tanto en el tránsito, entiendo, como, bueno, no sé, que te aplasten, ¿no? Imagino, no sé qué onda Bueno, con yo las creo que las vacas. aplastas tú a ellas, pero te revientan el auto acá. Qué fuerte. Sí, sí, son el animal que causa más muertes en Australia. Qué fuerte. Ojito con la vaca australiana. Ya no nos tenemos que preocupar por las arañas, las serpientes, nos tenemos que preocupar por las vacas. Sí. Es muy habitual ver los márgenes de la carretera cómo queman el suelo. Hacen unas quemas controladas que no queman la copa de los árboles, sino solo el suelo. Si se fijan, se ve un poquito el tronco, pero luego está verde arriba. Y lo hacen para evitar, se ve que el riesgo de incendio forestal es muy grande. Y en teoría sí es como que hace de cortafuegos por si hay algún incendio, pues no sea más grave. Y mira, justo ahora estamos cruzando
por el Parque Nacional White Mountain, se llama, porque es más blanquito. Sí, es como un poquito más elevadito, tiene montañitas. Desde arriba, desde el dron, se tiene que ver bien bonito. Estamos a punto de llegar a un mirador. Sí. Aprovechamos para hacer una paradita y comer algo, aunque sea un batido o algo así. Qué lugar, madre mía. ¿Qué estás tramando por acá adentro? Voy a hacer mi batido preferido. Cierra la puerta porque ya entraron como 2 o 3 moscas. ¡Oh! ¿Qué dices? Es zona de moscas. Ostras, no me digas. Sí, el outdoor es loco. Y bueno, pues el otro día hicimos nuestro batido preferido, el barándano, pero por ahí nos dijeron, no, pueden mostrarlo con más detalle. Yo creo que ya lo mostramos con bastante detalle, pero bueno, hoy vamos a hacer el auténtico con arándanos, blueberries, y bueno, es que es muy, muy sencillo para hacerlo en vuestras casas. Le ponéis ahí una banana, esto sería como para 2, digamos, ¿no? Una banana, que pueden ser 2 bananas también, pues depende del gusto. Se le ponen los arándanos, lo mismo que has puesto de bananas, de arándanos. Y luego allí se le pone la leche, yo le pongo leche vegetal de almendra, pero se le puede poner la leche que quieras, vegetal o la que tú te guste. Si te gusta de vaca, de vaca. Y esto va a estar increíble. Y luego el toque especial es la crema de maní, crema de cacahuete o de cacahuate, dependiendo de dónde se llame. Pasamos por la batidora. Mira qué colorcito va agarrando. Ahí, receta rápida para no tener que levantar el techo ni ponernos a cocinar aquí en medio. Rápida, rápida, ¿eh? A veces cuando estás en ruta, me apetece algo rápido, ligero. Está espectacular. Dulcecita, fresquita, genial para seguir la ruta. ¡Vámonos! Y aquí tenemos nuestro amigo Casu, que está guardando la tacita de furgo en ruta. Oye, ¿y qué furor está causando la tacita de furgo en ruta, eh? Sí, desde que os lo mostramos. Trae, que tú tienes que conducir. Ya, un montón de ventas en la página web. Gracias a todos los que nos habéis comprado la tacita. Camisetas han salido mucho también. Gracias. Pero como la que llevo yo aquí ahora, súper guapa. Ya por fin renovamos, después de medio año, renovamos un poco las camisetas. Y nada, pues aquí quedas, que ha quedado monísima la tacita de Pertrec. Así que vamos a ver qué tal ese barándano, a ver si te gusta. Y llegamos al pueblecito de Huvenden, pues un pueblo chico, perdido aquí en mitad de la nada. Sí, porque no hemos avanzado tampoco, ¿qué habremos hecho? No sé, no he calculado, pero 200, 300 kilómetros. Pero ya se siente bien distinto el ambiente. Pues estos son pueblos ya pues de interior, ya estamos en el puro outback. Hasta aquí hay, o sea, es como nada. O sea, sí. Para llegar hasta aquí tienes que cruzar muchos kilómetros de absolutamente nada. Sí, pega el sol de lo lindo durante el día también. Todo bastante seco. Bueno. Y mira, esto es como un RV Park gratis. Ah, mira. ¿Cuántas caravanas? Tenemos que decidir si nos quedamos aquí y hacemos noche ya hoy o si seguimos, pero si seguimos ya el próximo lugar para acampar está como a 2 horas. Son las 2 de la tarde, o sea, todavía podríamos hacer un par de horitas y pues no habría problema. Pero bueno, no sé, si a malas... Me ha cansado un poco el camino. Te canso. Es aburrido, porque todo el rato igual es recto y arbolitos, chaparritos y recto. Bueno, el camino del desierto es lo que tiene, que por ahí es todo. Yo creo que me apetece parar. Sí. Bueno, paremos y... Mira, dice que hay un dumping point, podemos tirar el baño acá. Bien. No hay ni un árbol aquí, ¿eh? Esto es...
Sí, hay árboles, pero son chiquitos. Sí, no dan sombra, pobre. Son árboles sin sombra, también son las 2, todavía noviembre. Claro. Mira, y ahí para poner agua... No, no se pasa tan grande. ¡Ah, míralo ahí! Bueno, bien. Está bien que encuentres estos lugares para dormir gratuitos, o sea, está... Yo creo que aquí hay bastantes más, ¿no? En lo que es el Outback que... Igual yo creo que aquí en este pueblo paras a dormir en medio de cualquier calle y dudo mucho que alguien venga a decirte no puede dormir aquí, la verdad. Pero bueno. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone. Bueno, nos estábamos planteando quedar aquí, pero la verdad que hace muchísimo calor y como aún quedan unas cuantas horas de sol, vamos a seguir ruta. Pero hemos tenido que meternos en el coche y poner el aire acondicionado porque está un poquito insoportable. Pues esta era la razón por la que decidimos abortar la idea de ir hacia el norte. Claro, tío, es que Lo vaya que pasa zona. que, claro, nos decían que en el norte hace todavía más calor. Sí. Claro, la verdad es que se está más a gusto conduciendo que Sí. parar en un lugar sin ninguna gracia como Sí. es esto, que es una explanada. Sí. Y habíamos visto, ¿no? Habías visto un lugar que es como enfrente de un lago, un villabón Sí, de estos, una a 2 laguna, horas no sé. hay los lugares de que les llaman Villabón, que hasta ahora para mí era una marca de ropa, pero no, resulta que son como unas lagunitas y esta tenía buenas fotos y duermes al lado de la lagunita, al menos un poquito de agua, da como más sensación de fresco. Sí. Podemos ir para allá. Sí, si quieres conduzco yo y así variamos un Puede poco, ser. ¿no? Dale, va. Como musiquita. Sí. Venga, Leave me stranded, I know how to handle it all on my aquí se own. está más fresquito con el aire. No llegas en la tarde, ya es otra cosa porque empieza a bajar las temperaturas. Yo creo que la tónica estos días va a ser conducir mientras haya calor extremo. Ahora no íbamos ni con el aire, ahora al final solamente con las ventanas abiertas estaba bien. Sí. Pero cuando paras... Y sí es verdad que todas las caravanas grandes, bueno, casi todas las caravanas que había aquí estacionadas tienen aire acondicionado en la caravana, o sea, dentro. Cosa que nosotros no tenemos. Nos planteamos comprar uno portátil, pero bueno, es la historia de siempre, para que sea bueno tiene que ser un poco grande, te ocupa mucho. Bueno, I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. en esta zona encontraron restos de dinosaurios y es como una zona bastante típica por Sí. esto, ¿no? Por los restos que encontraron. To handle it all on my own. Oye, qué gusto se va con la furgo ahora con la caja de cambios cambiada. Tú dirás. Que aparte de cambiar la caja, resulta que cuando justo nos las cambiaron y hacía un poco de juego, sobre todo la tercera marcha, y bueno, se movía mucho, digo, uy, ¿qué pasó, no? Volvimos y rápidamente dijeron, no, de repente puede ser el buje, un bujecito que tiene no la caja, sino la palanca. Y bueno, la verdad es que desde que le cambiaron el bujecito, pues es que va fantástico. Ay, sí. Ahora es un placer conducir la Wallaby. Sube, 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 sube que se escapa. Sube, 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 sube que se va. Bueno, escúchame. Acabamos de pasar un cartel y ponía conéctese a la frecuencia 40 y nosotros, ¡ey! Que tenemos una radio, tío. Claro, vamos a aprovechar para conectarnos a ver si funciona. Bueno, ya lo habíamos probado Sí, en casa de James, nuestro amigo de Newcastle, que nos rotuló toda la furgoneta. pero Y nunca en vamos, ruta. O sea, la nunca en probamos ruta. ahí que funcionara. Sí, sí, Y ahora pues sí me he puesto en la 40. El único problemita que le veo es que, claro, no entendemos nada de lo que dice. Claro, ya nos cuesta entender. Bueno, aparte que no se escucha muy bien. Claro, ya nos cuesta entender el inglés australiano, a no ser que nos hablen lentos, y ya no te digo con esto que distorsiona. No, un camionero hablando de la... ¿sabes? O sea, no viene nadie a buscarnos aquí. Pues sería que nos entendieran a nosotros.
No, pero por suerte tenemos también el Starlink que, bueno... Pero es una rayada ir con esto puesto todo el rato. Pero bueno, imagino que los camioneros lo llevan. Y si entiendes lo que dicen, quizás está interesante y tú, vamos. Claro, tú ahora pasas por este camión que viene y le dices, Tonio. No sé cómo va. ¿Y qué le dices? Oye, ¿está bien la carretera? Claro, yo creo que sobre todo es para emergencias o para ver qué es lo que hay más adelante. En caso de inundaciones, si hay inundaciones, si la carretera está mala, yo qué sé. Incendios, yo qué sé. Emergencias, ¿no? Imagino. Pues lo Se dejo usa. aquí puesto, entonces. Mira, lo dejamos aquí prendido, María. Hombre, ya hubo varios seguidores que nos dijeron si no lo habíamos usado. Y bueno, básicamente tampoco tuvimos necesidad. Y ahora pues ahí la tenemos, pero ya te digo, el tema es que cuesta entender. Sí, igual ojalá no tengamos que usarla nunca. Pero bueno, yo la voy a dejar aquí prendida, vaya a ser que alguien tire una señal de alarma. Pues no Sí, le sí. podemos ayudar a nosotros a alguien, yo qué sé. Por si acaso tenemos el internet satelital, que es como nosotros más nos manejamos, y Sí. que si realmente necesitamos hacer una llamada en medio de la nada, pues con el internet satelital podemos, ¿no? Entonces, Sí, porque aquí bueno, cobertura, lo que se dice cobertura, poca. Cuando No. llegas a los pueblos y ya. Segunda parada del día para poner gasolina. y creo que nos habremos pulido más de un depósito ya, ¿eh? Hemos hecho unos cuantos kilómetros. Ay, sí. Bueno, esta es más grande, ¿eh? De gasolinera ya. Y esta es más formal. Nos metemos por primera vez ahí en la carretera sin asfaltar del Outback. Pura Son piedrecitas. piedras, madre Es mía. una carretera de piedras, básicamente. Sí. Sí, estas carreteras, el problema es si te viene alguien y te levanta una piedra. sí. Ay, no, qué estrés, tío. Total. Y además, quizás no vienen lentos. Bueno, aquí si es algo más turístico, quizás sí. Por suerte, sí. Pero Tampoco es que sea muy concurrida, pero bueno, hay que ir con cuidado ahí. Nada, son 1,5 kilómetros. Pero pero al fondo está para acampar, ¿no? Bueno, pues quizás Sí, es que claro, que es no hay sin salida, digamos. claro. Hemos visto ahí un punto que os decíamos antes que tiene como, parece ser como un laguito. Y también para estar un poco más apartados de la carretera, porque Sí. dormir cerca de la carretera es como escuchar a todos los camiones. Bueno. A ver qué tal este lugar. Nuestro primer lugar así durmiendo en el Outback. Sí, ¿eh? En medio de la nada. Me llevas, Marta. Tengo una idea, o sea, no me hago responsable, la verdad. No me esperaba que fuera así. Si sigue así, quizás te pongamos Cuidado a la el 4x4, izquierda. que A ver, pone que es. parece que está aquí ya. Debería ser aquí a la izquierda. Esto debería ser ya estos árboles de aquí detrás. A ver, si nos encontramos, pues esto es sorpresa. Ah, mira, mira, hay un coche ahí. ¿Sí? Ah, yo veo el laguito. ¿Será Ahí. esto? Ah, sí. Bueno. Ah, mira, hay una sombra. Y un coche, mira. Ah, bueno, pues mira, aquí fantástico. Bueno, pues a lo tonto, hemos hecho 500 kilómetros hoy, se dice rápido. Pues nos hemos pasado el día entero en la carretera. Son las 5 de la tarde, que hora en la que ya se puede estar afuera. Aquí ya se está bien ahora a la sombra, claro, porque el Sí. sol sigue pegando fuerte. Sí, la verdad que pues se va a gusto en la Wallaby, lo que son las distancias largas es cuando mejor se va. Siempre digo que no es una camioneta
Te puedes meter en ciudad porque en realidad no es grande, o sea, entra en cualquier lugar para aparcar, pero la conducción en ciudad no es... Bueno, es un poco más dura que un auto normal. Pero en carretera como que metes kilómetros y no te das cuenta. Sí, me gusta porque hemos encontrado un lugar bien tranquilo. Aquí sí no se escuchan los camiones, que esta noche sí estábamos demasiado cerca de la carretera. ¿Hay una línea eléctrica? Moments pass, make this one count until Bueno, aquí voy a hacer una tortillita de cebolla y calabacín, ¿eh? Qué rico. Espectacular. Pues hace unos días nos enteramos que para grabar en Uluru, que es hacia donde vamos, que es la montaña esta tan famosa de Australia, se necesita un permiso especial para grabarlo, que hay que pedirlo con un mes de antelación. Es un montón, ¿eh? Es muchísimo. Y no es seguro que te lo den tampoco, es como que tú tienes que explicarles qué quieres grabar, para qué quieres grabar, hasta para ponerlo en el Instagram. Cualquier cosa pública que quieras mostrar del parque, pues tienes que consultarlo con ellos antes y aplicar a todo un tema. Tienen ahí montado una oficina solo para eso y pues nada, estamos ahí en trámites porque pues nos hacía ilusión poder grabarlo y poder mostraros toda esa zona, que tiene que ser brutal poder compartirlo. Es uno de los mayores iconos de Australia, ¿no? O sea, cuando tú dices Australia, es un poco como las playas, los canguros, los koalas y Uluru, ahí en medio de la nada, ¿no? Pues de los lugares más aislados de Australia, y de repente te encuentras esa montaña. Y bueno, ya vamos a indagar un poco más sobre el tema, pero nos parece muy coherente también por parte de ellos, porque ha habido como todas unas negociaciones entre la comunidad de allá, de Uluru, y parques nacionales, y la idea de todo esto es proteger de alguna manera la identidad y las tradiciones y la parte más sagrada de esta comunidad, ¿no? Entonces, bueno, ya os vamos a ir explicando un poco más pues cómo avanza el permiso, ojalá que nos lo den. La pinta de ensalada, y mira la que estoy liando aquí, el sofrito que ya tenemos. ¿Te hiciste otro mate? Es que no es 1 litro este termo. No. Entonces siempre me falta y uno ya. Bueno. Bien. Listo. Aquí quedó. Esa. ¡Wow! Tortillón. Súper tortillón. Sí, hoy tenemos que alimentarnos bien, que tenemos kilómetros por delante. ¿Cuál te gusta? Me da igual, las dos. ¿Las dos quieres? Bueno, y listo. Buen provecho. Gracias, igualmente. Vaya. Hola. Bueno, pues ya revisé niveles, dejamos la furgo toda ordenada. Es un proceso siempre, ¿eh? Pero... Sí. Y bueno, pues vi que estaba bien el aceite, nivel de agua, todo lo que tiene que estar. Y también aproveché para ver el nivel de las ruedas, que también están al nivel que tienen que estar.
la verdad que estamos muy contentos porque después de la reparación que hicimos, que fue bastante bestia, siempre te quedas con la cosa esta que todo haya quedado bien ensamblado, que no haya, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y si bien le hicimos una pequeña prueba en Cairns, y de Cairns fuimos a Townsville, pero bueno, esta ha sido la prueba de fuego, le hemos metido 500 kilómetros. Y no así, nos dimos ni de tirón. cuenta, ¿eh? Es como que nunca hacíamos tiradas tan largas y fue como, ¿en serio hemos hecho 500 kilómetros? Sí. O sea que eso es buena señal. Es buena señal. Y lo que decíamos ayer, hacía tanto calor afuera que se estaba mejor conduciendo que afuera. Sí, totalmente, porque ya íbamos a parar y dijimos, ¿sabes qué? Y sí. Vamos a seguirle. De hecho, hoy tenemos pensado hacer un camino más cortito, quizás de 1 hora y media, una cosa así, 2 horas, que llega a A 1 hora hay un pueblito donde podemos comprar algo de comida, que empezamos a estar escasos, Sí, sí. y tiene algunos servicios básicos, que sí que podemos parar por ahí. I was driving down the coastline. I had no thought of destination. Hace tanto viento, pero bastante, que se nos ha abierto la puerta trasera. Bueno, A mí me llegó hasta una alerta en el teléfono de que podía haber rachas de hasta 60 km por hora, o sea que es cosa seria, ¿eh? bien. Ay, sí. Es un Bueno, tema. espero que no se abra otra vez. Luego la voy a ajustar porque a veces como que se desajusta un poco y tiene unas piececitas. Claro. Sí. Espero que no se abra otra vez. Me encanta el sistema de María para no quemarse el brazo. Solo esta y así aquí no pasa tanto calor. Sistema manga. Es que cuando no hace mucho calor, Sí, ¿eh? prefiero el aire corriente que el aire acondicionado. Ay, Luego sí, eso está mucho mejor. me seca la garganta, bueno. Pero ya cuando viene el calor de las 12, 1, 2, ahí sí se agradece. Seguimos. Bueno, tú estate atenta que no se abra de nuevo. No sé. Se ha vuelto a abrir María la puerta. No, pues voy a tirar a un lado y la Cuidado. la voy a ajustar ahora porque Cuidado, a ver. no puede ser. No puede ser esto. Que por suerte es la segunda puerta. O sea, tiene doble puerta, digamos, la mosquitera queda cerrada y solo se abre esta. Es que hace mucho viento, en serio. Sí, pero ayer hicimos 500 kilómetros y no se abrió. Ya. Algo se ha desajustado, no sé. Lo bueno es que esto ya sé cómo funciona porque ya me tocó desarmarlo. Había un momento que la puerta prácticamente no se cerraba. Entonces si lo tiro más para aquí, cuesta más de abrir. Es un pequeño ajuste. Pasa que si te pasas, luego no abre la puerta intermedia. Madre de Dios. Uy. Que se nos va libre. ¿Dónde vas, Casu? Qué viento hace, tío. Bueno, voy a ver. Pues ahora... Es que... Mira, se abre solo, tío. No hace fuerza suficiente y se abre, no debería abrirse. Putas moscas, tío. Ya nos avisaron que las moscas aquí eran lo peor y se te meten hasta en la nariz. A ver. Yeah, the door is opening. I am trying to fix. Yeah, thanks. Thank you very much. Aquí la gente siempre trata de echar una mano. Sí, ¿eh?
Uy, madre, cuántas moscas. Tío. Qué pesadilla. Es que estoy viendo que quizás lo que tú dices, Marta, aquí cuando esto se abría así... Claro, es que mira, no, se abre solo. A ver, hemos llegado a la conclusión que el problema está aquí. Si puedo sacar esto... Bueno, listo. Pude arreglar el de abajo y el de arriba ha quedado medio. Creo que lo ajusto un poco. Pero entre el de abajo y el del medio funcionando yo creo que ya no se va a abrir. Ya esperemos. Vamos a ver. Uy. Pues pensaba que lo peor de esta situación sería soportar los camionazos estos, pero no, lo peor han sido las moscas. Qué horror, ¿eh? Sí, tío. Qué cantidad. Nos habían dicho que había muchas moscas en el Outback, pero todavía no lo habíamos sufrido. Ay, para. Se te meten en la boca. Sí, se te ponen en la cara. ¿Qué onda con eso? Ay. Y yo confío que con este arreglo que le he hecho, este apaño, yo creo que va a estar bien. Igual estemos atentos, no sé. Sí, yo lo voy mirando. Paramos otra vez. Ahora se abrió esto. Se abrió esto, nunca se había abierto en la vida, ¿eh? Esto va como a presión. Que no, en serio, que está haciendo mucho viento. O sea, se ha abierto todo lo que tiene que ver con esto. Y de hecho podríamos cerrar bien esta ventana. Sí, cerrémosla bien, muy bien. De 40 a 61 kilómetros por hora, María. Claro, es una barbaridad. Wow. Sí, Ya ves. por eso. Igual los próximos días hasta 53, 54, 51 y hasta el domingo que baja a 32. Pues es que es todo llano, aquí no hay nada que pare el viento, o sea, por eso yo creo que no hay árboles, pobres árboles, y los que hay están así tumbados. Bueno, yo creo que ahora está todo bien ajustado. También acabé cerrando la ventana, porque claro, pasan estos camiones. Sí, tío. Y ya nos pasó con la otra camioneta, que había una piedra suelta, ¡plá! Reventó aquí, te cae en la cara, te la rebana. Entonces no sé, o tener esto un poco no tan abierto, o si no ponemos el aire. Pero es que es una locura, es que aquí no te pasan camiones, te pasan trenes con de ruedas, camión, tío. sí. Pero bueno, en fin, Sigamos. anécdota para explicar, ¿no? Nada del otro mundo, pero estresa un poco cuando te tienes que parar en estas carreteras que van tan rápido. Bueno, la verdad decía tanto viento, hemos tenido finalmente que cerrar ventanas, poner el aire y estoy yendo un poco más lento porque cada vez que pasa un camión de estos a toda prisa hace el rebufo y se nota, bueno, como que se te va el control del vehículo por lo alto y voluminoso que es, ¿no? También la carretera de hoy está más así. Venía buena hasta hace poco, ahora se empezó a empeorar. Hace como subida, entonces la furgo tiende a irse para la izquierda todo el rato. Eso sí es. Muchas de las carreteras de Australia, al menos las secundarias, no son planas, o sea, caen para un lado y para el otro. Sí, tío. Y luego tienen estos. Oh. Entretenido, todo es cuestión de adaptar un poco la conducción a lo que hay. Tampoco tenemos ninguna prisa, así que le bajamos ahí como 15 kilómetros hora, más o menos. A 80, ¿no? Mira aquí qué bajadita, como baja en la izquierda también. O sea, el terreno es un poco desasfaltado, que se va bien, pero es un poco irregular. Es una atracción de feria, que digo. Ay, Dios. Madre mía, entre esto y el viento, Sí, estamos entretenidos. Madre. Justo ayer hice el Road Assistance. Contraté para asistencia en carretera. Porque tú imagínate que yo qué sé, no va a pasar, pero pinchas una rueda aquí en medio de la nada. ¿Qué haces? O sea, Pues al principio la desmontas tú y ya, lo que pasa es que... con lo que pesa esta furgo. Y lo que nos pasó, por ejemplo, con el otro vehículo, es que estaba tan amarrada con la sayoneta, en una ocasión las nos pasó, tuercas. estaban tan amarradas las tuercas que no había posibilidad de sacarlas. De hecho, luego las llevamos a Radial Llantas y en Radial Llantas no pudieron sacarlas tampoco, lo tuvieron que enviar a un lugar especializado que lo que hizo fue darle unos golpes con todo
pero le costó lo suyo, o sea, se amarraron. Entonces, claro, pues puede pasar, o sea, que realmente tengas que cambiar una rueda y no puedas. Pero bueno, pueden ser otras cosas, te puedes quedar tirado. La verdad que esto es algo que hasta el momento siempre hemos hecho, pues como hemos podido, porque nunca hemos tenido road assistance. O sea, en el fondo no es que sea estrictamente necesario. No, es una ayuda, pero es que claro, es distinto. Tú sales por México y hay gente en todos lados. O sea, vas a encontrar a alguien que te ayude. Aquí la verdad que una señora paró y todo, súper linda. Sí, ¿eh? Pero, ostras, puede ser que no te encuentres a nadie, o sea, estas rutas. Y mira estos camiones, tío, o sea. Pero sí que ha gustado que parara la señora porque demuestra algo que ya nos habían dicho de aquí de Australia, y es que la gente es muy solidaria cuando alguien tiene un accidente o cualquier problema en la carretera. La gente es solidaria, ¿por qué? Porque saben que pueden tardar tiempo en pasar a alguien, y en este caso pues a alguien del mundo camper también, ¿no? Que entre nosotros pues nos ayudamos en lo que podemos. Y finalmente llegamos hasta el pueblito de Julia Creek, donde viven unas 550 personas y que es un pueblito que tiene de todo. Supermercado, biblioteca con aire acondicionado ideal para trabajar, piscina municipal donde la entrada solo cuesta $2 por persona y lo que más nos gustó, esta área de acampada gratuita delante de este pequeño río donde estos simpáticos gansos se acercan a saludarte cuando llegas. El lugar perfecto para descansar de esta ruta hacia el centro de Australia que está siendo bien intensa. Nosotros nos despedimos aquí. No te pierdas el próximo capítulo donde llegamos a una zona que nos dejó simplemente impresionados, de esos lugares que solo pueden existir en el Outback de Australia. Y recuerda viajar siempre con CyberGhost VPN instalado en tus dispositivos para no poner en riesgo tus datos cuando navegues por internet. En la descripción de todos los vídeos te dejo el link para que lo puedas conseguir con un 83% de descuento. Nos vemos la próxima semana, familia.